5 minutos de teología, 17 de enero. Hoy vamos a ver las manifestaciones de la santidad de Dios. A, por sus obras. Todo lo que Dios ha creado y hecho es perfecto, santo. Dios no creó el pecado. Dios no creó la naturaleza pecaminosa, la cual está en el hombre inconverso. Dios creó al hombre, quien luego pecó. El hombre, por pecar, ha pasado a todos los hombres esa perversa esa naturaleza adánica, o como la llamamos nosotros, esa naturaleza pecaminosa. Sí, Dios creó a un hombre que era capaz de pecar. Si hubiera creado un hombre que no hubiera podido pecar, entonces habría hecho una máquina en vez de un ser con libre voluntad. Si Dios hubiera creado un hombre que no pudiese pecar y aún así no fuese una máquina, el hombre no solo sería como Dios, sino que además sería Dios mismo. Dios no creó un Dios. El hombre es inferior a Dios. Dios no puede pecar. Esa es su naturaleza. El hombre sería Dios si no pudiese haber pecado. B, por sus leyes. Todas las leyes son rectas, son verdad. No hay ni siquiera un simple error en el conjunto de las leyes de Dios. Esas leyes de Dios manifiestan la santidad de Dios. C, por su odio al pecado. ¿Conoce usted una razón de por qué los cristianos son hoy tan tolerantes hacia los pecados de otros cristianos o hacia los pecados de los inconversos? Es porque ellos no odian el pecado como Dios lo odia. A menudo decimos que Dios odia el pecado, pero que Él no odia al pecador. Eso es parte de la verdad. Salmo 5:5 dice, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Esto puede llegar a ser una revelación para algunos de nosotros. Dios aborrece al pecador a causa de su pecado y no por causa de sí mismo. Dios aborrece al pecador, pero también lo ama, porque Dios sabe que el hombre puede llegar a ejercer santidad, aún pese a haber sido arruinado por el pecado. ¿Por qué Dios inculpa al pecador? Por causa de los pecados del pecador. Dios odia el pecado, no importa dónde sea encontrado, ya sea en la vida de un pecador no regenerado o en la vida de un creyente. La actitud y la conducta de Dios hacia el pecado revelan la santidad de Dios. D, por su amor a la rectitud. Dios ama la rectitud tanto como odia el pecado. Tú oirás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Primera Reyes 8:32. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Hebreos 1:9 y Hebreos 6:10. Por su justificación para el pecador creyente. Si el hombre ostentara sus derechos, él estaría en el infierno. Pero es la misericordia y la gracia de Dios que le ofrecen el plan de salvación, el cual, si lo recibe, declara al pecador creyente como justificado ante Dios, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos 3:25 y 26. Por el cuidado de sus santos. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Salmos 103:6. Mucho me he angustiado desde mi juventud, mas no prevalecieron contra mí. Sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Jehová es justo, cortó las coyundas de los impíos. Salmo 129, 1 al 4. Ver también las siguientes escrituras. Salmos 98 del 1 al 3, 145 del 15 al 19 y 2 Timoteo 1 del 6 al 9. G, por su cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmo 22:1. Podemos captar solo un vistazo de la cruz leyendo el versículo citado y los restantes textos del Salmo 22. Este salmo es, por supuesto, profético y anunciaba unos 10 siglos antes cómo Cristo sufriría y moriría en la cruz del Calvario. La muerte de Cristo es una perfecta manifestación de la santidad de Dios. Alguien sin duda preguntará, ¿cómo puede ser esto? Sabemos que Dios odia el pecado. Por lo tanto, cuando su Hijo fue hecho pecado por nosotros, pese a no haber conocido pecado, la actitud de Dios hacia el pecado no varió. Dios odiaba el pecado como siempre lo hizo, aun cuando su Hijo fue hecho pecado por nosotros. Ni su propio Hijo le hizo cambiar su punto de vista en absoluto. Jesús, por lo tanto, a causa del pecado, llegó a ser desamparado por el Padre. Jesús nunca llegó a ser un pecador, sino que Él fue hecho pecado. Y como Dios odia el pecado, Jehová quiso quebrantarlo. Isaías 53:10. Dios abandonó su Hijo, porque Dios siempre abandona el pecado. La santidad de Dios no cambia. Hasta aquí nomás la lección por hoy. Seguimos mañana.